Halo Halo Rammstein fans. Rammstein no es la clásica banda que fue formada cuando sus integrantes estaban en la flor de la juventud y fueron madurando conforme pasó el tiempo. La verdad es que para cuando Rammstein nació, sus integrantes ya estaban algo maduros y contaban con cierta experiencia en la escena musical. Bienvenidos a In der Dunkelheit. Hoy daremos un pequeño vistazo a aquellas bandas en las que los integrantes de Rammstein estuvieron involucrados antes de encontrar su camino final. Ya saben que mi nombre es Abe, no Abe, comenzamos. Banda de folk rock en la que estuvo involucrado Oliver Riddle. Fue formada en 1991 y estuvo activa hasta el año 2002. Después de eso se tomaron un largo descanso que terminó en el año 2013. Por supuesto, Oliver estuvo involucrado en ella solamente durante un año al inicio de la banda y la verdad es que tampoco fue miembro fundador. Él entró para sustituir a Francie Underdrive y el único disco en el que Oli tocó el bajo fue el segundo álbum de nombre White Sheep. Este fue lanzado en 1993. Originalmente, Oliver estaría en esta banda solamente hasta que Francie diera a luz a su hijo y justo al año de haber entrado salió para ser parte de Rammstein. En esta banda estuvo involucrado Till Lindemann y brevemente Richard y Paul en algún momento. Un miembro importante que debe mencionarse es George E. Milk. La banda comenzó en 1986, con Till en la batería y George en el bajo y la voz. Estos dos se reunieron a tocar y después comenzaron a integrar a más músicos que tocaban diferentes instrumentos. En algún momento se unió Richard al proyecto y Stefan Schroeder como vocalista. A la fecha, esta banda sigue activa, pero el único miembro fijo es George y el resto de los instrumentos son tocados por distintos integrantes rotatorios. Una de las bandas de Sven Kruspe. Así es, aquí aún no se cambiaba el nombre a Richard. Fue formada en 1991 y estuvo activa durante 3 años. En ella la costumbre, Sven estuvo acompañado de Dietmar Schmidt en la voz y la trompeta, Martin Royer en el bajo y Sasha Moser en la batería. La banda lanzó 3 demos durante sus años activos, el primero lanzado en 1991, el segundo en 1992 y el tercero en 1993. Más tarde lanzaron un cuarto demo que más bien fue una recopilación de los 3 anteriores. 3 canciones de esta banda fueron usados más tarde para Rammstein, o al menos algunos aspectos de ellas. Por ejemplo, la canción Fall. El coro de esta fue usado para Voltir das Bett in Flammen ziehen, pero cambiado al alemán. Del mismo modo, los riffs de Be Up to Know y Siever fueron más tarde ocupados para las canciones Engel y Sehnsucht respectivamente. Como dato adicional de esta banda, el baterista Sasha Moser más tarde se convirtió en miembro de la banda Bobo in White Wooden Houses y también creó un remix para Rammstein en Do It So Good de 1998. Al principio llamada Firma Trotsch. Esta banda estuvo activa de 1983 a 1993. En ella estuvieron involucrados en distintos momentos Paul Landers, Richard Kruspe y Christoph Schneider. Paul tocó la guitarra de 1986 a 1993, Richard también se encargó de la guitarra de 1992 a 1993 y Schneider estuvo al frente de la batería de 1990 a 1993. Un miembro más a destacar es Tatiana Besson, quien más tarde colaboraría nuevamente con Paul. La banda lanzó diferentes demos y conciertos, pero los únicos en los que estuvieron los miembros de Rammstein fueron estos 5. Este fue un proyecto paralelo a Feeling B de Paul y Flake. Este era un proyecto en el que ambos hacían lo que querían y simplemente estaban ahí por diversión. Esto era algo que Alyosha, otro miembro de Feeling B, no disfrutaba o simplemente no le gustaba y por ello se creó en paralelo. Paul y Flake tuvieron diversos músicos invitados en este proyecto. Uno de ellos fue Tatiana Besson. El único álbum que lanzaron fue Das Gemeine Reiben en 1988 en cassette y más tarde fue reeditado en 1990. Muchas de las canciones de este álbum fueron lanzadas más tarde en distintos proyectos, pero la mayoría de ellos en Feeling B. Debo señalar que el riff de la canción Klaus Kinski fue usado más tarde para Hire the Mish. Y con este proyecto también lanzaron una cinta en vivo desde el Haus der Jugendtalent en 1988.
La mayoría de los nombres de estas cintas son desconocidos, pero una de ellas es la versión demo de los riffs y el solo de Herzelein. En el año 2018 también se subastó una cinta demo de esta banda, pero nada se sabe de ella. Finalmente, en algún momento Paul y Flake quisieron romper un récord mundial y tocar la canción más larga de la historia con una pista llamada Graf Salt. Pensaban tocar la canción durante 12 horas y luego dormir 12 horas y así, e incluso pensaron en buscar el patrocinio de Nike y Coca-Cola, pero esto no se llevó a cabo. En fin, eso ha sido casi todo. Omití algunas bandas, por ejemplo Das Elegant Chaos, una banda de Richard Kruspe, y algunas otras de Flake porque bueno, pues la verdad es que no hay información sobre ellas. Pero eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó pueden regalarme un like y compartirlo con sus amigos. No duden en suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales con los nombres que aparecen en pantalla. Ya saben que mi nombre es Abe, no Abe.